Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de SQL Server. Continuamos trabajando con los cursores. En esta ocasión vamos a crear un cursor que nos permita actualizar registros en una tabla. En nuestra sección anterior vimos cómo un cursor podría recorrer los datos de una tabla, pero como les decía, generalmente los usos más prácticos de un cursor son para realizar manipulación de datos. Así que vamos a ver un ejemplo de cómo podemos crear un cursor para actualizar datos en nuestras tablas. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a ir a la descripción del video y vamos a descargar un archivo que les voy a dejar ahí, que contiene estas instrucciones para borrar nuestra antigua tabla de empleados y crear una nueva con los siguientes registros. Entonces, luego que hayan descargado el archivo, copian las instrucciones que tiene y las pegan aquí en su SQL Management Studio. Entonces, procedemos a ejecutar todas estas instrucciones. Aquí, si les aparece esta instrucción, es porque están borrando la tabla anterior. Es decir, si ya tienen la tabla, ya tenemos una tabla que se llama empleados, aquí hay un drop para borrar esa tabla y luego la instrucción de aquí para crearla y luego los insert de los registros. Fíjense que aquí me dice 40 filas afectadas, aunque aquí me dice que no puede borrar la tabla porque no existe. Pero aquí debajo, haciendo un select asterisco from empleados, si yo ejecuto esta instrucción, aquí veo mis nuevos registros que se insertaron correctamente. Entonces, vamos a borrar esta parte de aquí, vamos a dejar este select para usarlo más tarde. Lo primero que vamos a hacer ahora es preparar nuestro cursor. Vamos a crear un cursor que nos actualice los salarios de esta tabla de empleados. Vamos a hacer que nos aumente los salarios de cierta cantidad de empleados. En este caso sería, por ejemplo, por ejemplo aquí, digamos, vamos a seleccionar todos los puestos de secretarias. Estas son las secretarias que tengo en mi tabla. Yo quiero aumentarle un % a todas ellas. Vamos a decir un 10%. ¿Cómo yo hago eso con un cursor? Pues lo primero que vamos a hacer es colocar aquí una instrucción declare para las variables que va a usar nuestro cursor. Aquí simplemente necesitaríamos el campo que vamos a actualizar y un campo de referencia. Es decir, yo podría hacer aquí, por ejemplo, ID empleado, así. Entonces aquí coloco, por ejemplo, from empleados y listo. Tengo aquí una advertencia, me dice que este nombre está mal escrito. Ahora sí está correcto. Si yo hago este select y lo ejecuto, puedo ver aquí los IDs de empleados de este puesto de secretaria. Pero podríamos colocar también, para más detalles, el campo puesto. Lo hacemos así. Claro está. Vamos a colocar también el campo sueldo, que me dice que no existe. Me parece que es salario. Vamos a ver. Correcto. Aquí está. Tenemos ID, puesto y salario. Vamos entonces a realizar un aumento a todas estas secretarias. Entonces aquí en mi sección de declaración veo que solamente voy a necesitar ID de empleado y el puesto para la operación. Entonces declaro una primera variable, @ID empleado, que es de tipo entero, coma, y aquí declaro una segunda variable, sería por ejemplo nuevo salario. Yo voy a ponerle aquí nuevo sal y numeric. Tiene que ser de tipo numeric, 10,2. Recuerden, tipos de datos iguales que los campos con los que vamos a trabajar. Entonces ya declaré mis variables, ahora voy a declarar mi cursor. Y ya sabemos cómo hacerlo. Declare a este cursor, yo lo voy a llamar Q salarios, de tipo cursor. Y ahora coloco aquí for, que va a contener mi cursor, la selección del campo ID empleado, del campo salario también, desde mi tabla empleados. Y estos registros van a venir en donde el puesto sea secretaria. Aquí tengo una advertencia, he escrito mal el nombre ID empleado. Ahora sí. Entonces, si aquí yo hago un select, voy a ver que esto es lo que va a contener mi cursor Q salarios. Entonces, procedo aquí a abrir mi cursor con la instrucción open Q salarios y ahora hago mi primer fetch next from Q salarios y ahora coloco into mi primera variable @ID empleado, nuevo sal. Aquí ahora abro mi bucle while y coloco @ fetch
status, aquí es underscore status, justo así, igual 0. Esto ya sabemos para qué es. Ahora coloco begin y ahora digo set, sería aquí arroba nuevo sal, igual arroba nuevo sal por 1, vamos a poner punto 10. Esto es para que haga el aumento del 10% y coloco punto y coma. Aquí me está dando una advertencia, me dice que debo declarar la variable, pero ya está aquí. Veamos a qué se debe. Eso es... sí, aquí está el error. Que coloqué aquí una L que no va en medio de la B y la O. Esa L no va ahí, eso fue un error de mi parte. Aquí está, ahora sí. Este es el nombre correcto de la variable. Continuamos y aquí debajo ahora vamos a colocar update empleados set y colocamos salario igual a arroba nuevo sal. Entonces aquí debajo colocamos where current of who salarios, punto y coma. Seguimos y aquí debajo ahora colocamos el fetch que corresponde al while. Vamos a copiar el primero de aquí, que es el que hace el primer insert, y este fetch, que es el que va a ir haciendo los demás a medida que vaya dando vuelta el bucle. Entonces aquí coloco punto y coma y aquí ahora colocamos con esto cerramos nuestro cursor y aquí desalojamos el cursor, punto y coma. Y listo, con esto ya tenemos listo nuestro cursor para actualizar los salarios de las secretarias. Vamos entonces aquí debajo a hacer este select que es un poco más claro. Aquí están los salarios que vamos a actualizar. Podemos ver aquí las cifras: 450.000, 460, 80, 70, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ejecutar ahora el cursor. Y aquí el sistema nos dice que se afectaron 6 filas. Cuando yo hago de nuevo mi select para ver los resultados, pues puedo ver aquí ahora 495.000 y medio millón los demás de ahí para abajo. Es decir, que se aplicó correctamente el aumento de salario. Entonces vamos a explicar en qué consiste el cursor que acabamos de crear. Yo declaro una variable ID empleado y variable nuevo sal. Les doy los tipos de datos correspondientes a los campos que se van a utilizar. Creo entonces aquí mi cursor con la instrucción select ID empleado salario from empleados, donde el puesto es secretaria. Es decir, quiero que almacenes el ID empleado y el salario de todas las secretarias. Eso es lo que tiene aquí el cursor en esta parte. Luego abro mi cursor y extraigo la primera fila de este select. Y esa primera fila la introduzco en las variables ID empleado y nuevo salario, que son estas dos. Luego creo un bucle while que verifique si el primer valor de fila está correcto. Y entonces pues que establezca ese primer valor que ya tiene aquí en esa misma variable, pero multiplicado por 1.10. Es decir, establece el valor que ya tienes en un nuevo valor por 1.10. Luego actualiza en mi tabla empleados el campo salario igualándolo al valor que ya actualizaste aquí, en donde, y aquí tenemos current of Q salarios. ¿Qué significa este current of, que es nuevo? Esto permite actualizar o eliminar la fila actual del conjunto de resultados que está posicionado en ese momento, que en este caso es Q salarios. Esto asegura que la actualización que estamos aplicando se le aplique a la fila actual en ese momento, la fila que vaya en la vuelta de bucle. Lo que indica que en la primera vuelta este current of va a identificar esta primera fila y va a pasarle la actualización de salario aquí. Va entonces aquí a extraer el siguiente valor del bucle, lo va a insertar en las variables y en la próxima vuelta va a hacer la actualización en donde el bucle vea la fila actual de esa vuelta. Es decir, en lugar de hacer aquí un update empleados, en donde, por ejemplo, ID sea 6, 13, 23, pues simplemente colocamos current of y automáticamente el cursor ya sabe a qué vuelta le corresponde. Y ahí aplica entonces la actualización. Al final termina el cursor y lo desanclamos del proceso. Entonces, como ven, así de fácil podemos utilizar cursores para actualizar datos en nuestras tablas. Puedes realizar más prácticas cambiando valores, cambiando instrucciones, cambiando consultas, etc. Lo dejamos hasta aquí, más adelante continuamos con el curso. Hasta la próxima.